que van al rock. Los que tienen varos se van a la disco. Tener una visión más lejos de lo que estabas destinado. Bienvenidos al Cuarto Live. En este canal hablaremos de creadores, de pintores, de músicos, de todos aquellos que contribuyen a la cultura en México. Yo soy Diana Huicochea y en este primer programa tendremos a Verónica de la Luz. Ella es maestra en cine documental por la UNAM y nos viene a platicar acerca de su documental Sin tantos panchos. Acompáñanos. La película es una yuxtaposición de dos testimonios, tanto de los chavos que protagonizaron este fenómeno, como de los documentalistas que se interesaron por registrar un fenómeno que todo el mundo parecía o creía que era intocable o que ni siquiera podías acercarte a ellos para conocer qué era lo que pasaba por su mente, cuáles eran sus reales inquietudes, y estos documentalistas lo lograron. Tienen varos, se van a la disco. ¿Y por qué elegiste ser documentalista? Bueno, la idea era como un poco contar historias, y vaya que hay bastantes alrededor de nosotros, siempre hay una historia trascendente que contar, y en este caso, bueno, me encontré con la historia de los chavos banda. Entonces, bueno, pues quise dar a conocer este fenómeno social que se dio en los años 80 y que curiosamente muchas de las nuevas generaciones desconocen, y es parte de la historia de la juventud en México y en la Ciudad de México en particular. Entonces creo que ese tipo de historias se deben de conocer, se deben de salir a la luz, puesto que son parte de nuestra historia, y por ello es tan importante el cine documental. ¿Te gustaba vestir? ¿Era tu forma de sentir lo que tú querías ser? Eso era Nesa. ¿Y qué tan difícil es hacer cine documental independiente en México? Bueno, la verdad es que sí es un poco complicado, puesto que el hablar de independiente ya va implícito el que tú costeas tus propias producciones. Entonces, pues sí es como mucho el tener el amor a lo que haces, la pasión a lo que haces, y por otro lado, pues también la convicción, el querer, en este caso, dar a conocer un hecho, una persona, un movimiento, algo que trascienda y que cuente historias de nuestro país, del contexto en el que estamos. Entonces es muy complicado, pero vamos, se puede hacer y se puede lograr, con bastantes sacrificios, pero se puede lograr. En esa época había una negación a nuestra pobreza. ¿Y qué fue lo más difícil o los aspectos más difíciles a los que te tuviste que enfrentar como documentalista para hacer tu trabajo? Bueno, de un inicio fueron conseguir a los entrevistados. Obviamente la investigación me llevó a eso, y bueno, juntar o recabar todos los archivos que incluyen la película, desde archivos fílmicos, archivos fotográficos, música, y bueno, el archivo fílmico fue muy importante porque esta película, en mi documental, hago un rescate fílmico de las películas que abordaron el tema en los 80. Entonces, el clavarme ahí en la filmoteca, en meterme en las bóvedas del CUEC para checar qué había, qué tipo de material había respecto a ese tema, pues sí fue un trabajo arduo. El meterme en la hemeroteca para encontrar notas sobre el fenómeno, pues también fue toda una aventura, porque pues sí es como hacer un viaje al pasado y recordar eso, o más bien como vivir esa época, ¿no? Entonces el ver los titulares amarillistas de esa época, donde decían las pandillas asesinan, violan, matan, cuando en realidad pues fue todo, bueno, ahora ya sabemos que fue un fenómeno totalmente satanizado por los medios de comunicación y por el mismo gobierno en ese entonces. Entonces pues sí, fue un trabajo muy arduo, pero valió mucho la pena, porque justamente este trabajo que hice es como tratar de quitar
esta etiqueta que tuvieron los chavos banda o los jóvenes de los 80s, de que eran lo peor de la sociedad, a que al final del día eran unos jóvenes con inquietudes. Entonces, creo que el objetivo se cumplió. La policía te agarraba, en ese momento las racias te agarraban, te subían a las perreras, te robaban tu dinero, te iban y te abandonaban por lugares desolados, a veces te quitaban los zapatos si eran buenos zapatos y te hacían caminar descalzo. ¿Y cuánto tiempo te llevó el proceso de hacer el documental, desde que lo concebiste hasta ya su corte final? Bueno, en promedio me llevé como unos 4 años desde que se gestó el proyecto en la maestría de cine documental de la UNAM y posteriormente pues fui recabando información, tanto checando bibliografía, hemerografía, películas, y así fue como me dio la inquietud de querer entrevistar no nada más a los directores, sino también a los protagonistas del fenómeno de los chavos banda en los años 80. Fue muy grato para mí encontrarme con mis protagonistas, que es el Bozo, el Hacha, el Podrido y el Toluco, quienes dan pues una visión muy nostálgica de esa época. De pronto ellos ya como que estaban un poco cansados de que les preguntaran lo mismo, en el sentido como de ¿y cómo fue? ¿Y por qué? Y ya no querían como otra visión más del amarillismo. Si lo vivieron en los 80s y otra vez rescatarlo, digamos, como de las cenizas, o sea, del pasado, y que les vuelvan a preguntar lo mismo, ellos no querían. Entonces creo que en Sin Tantos Panchos es una visión más como nostálgica, más como tratar de dibujar ese pasado a partir de sus propias anécdotas. Entonces fue muy grato para mí el haberles hecho recordar esa juventud, porque la añoran, ¿no? O sea, de alguna manera ellos todavía siguen recordando con buen sabor ese pasado. Entonces la verdad es que es un grato sabor de boca que me quedo yo también. Y la banda pues no tenía para comprarte ropa ni marcas. ¿Y cuál es el papel de la mujer en todo este fenómeno social de las bandas y de los chavos banda y de los punks y así? Bueno, hay obviamente la presencia femenina en estos movimientos, pero en la película Sin Tantos Panchos desafortunadamente no, por tiempo y por cuestiones como ya de producción, no pude entrevistar a mujeres banda, pero efectivamente las hay, existen. Y en algunas presentaciones que he tenido en algunas proyecciones se han presentado chicas a dar su testimonio ante el público, y eso ha sido muy enriquecedor tanto para los espectadores como para ellas que también quieren contar esa historia, ¿no? Pero claro que hay una gran presencia femenina y ojalá que en algún momento a alguien le interese el tema para que puedan documentar eso, porque es sumamente interesante, y sobre todo con esta oleada de feminismo que existe actualmente, creo que es de suma relevancia que se documente las anécdotas y las experiencias de las mujeres banda en los años 80. Yo creo que el Toluco es una persona o un personaje que fue creado en el barrio por la misma banda que me bautizó con ese apodo, y en su momento era un apodo con carácter despreciativo. Con el tiempo me fue gustando, porque al final de cuentas tienes que aceptar lo que eres y la banda como te identifica. ¿En qué lugares se ha exhibido ya tu documental? Bueno, pues se ha presentado en la UAM Coajimalpa, en la UAM Xochimilco. Hemos tenido exhibiciones en varios centros culturales, en el José Martí, en la delegación Cuauhtémoc, y próximamente vamos a tener unas proyecciones el sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde en el auditorio de la biblioteca Torres Bodet de Nezahualcóyotl. Justo va a ser una presentación especial para la banda de los Mierdas Punk de Nezahualcóyotl, y obviamente pues van a estar algunos protagonistas del documental. Y el viernes 27 de marzo a las 5 de la tarde
a las 7, será una proyección en Zacatenco, en el Centro Cultural del Politécnico. Y también será una proyección con conversatorio con los protagonistas y con parte del crew. Esos documentales que recabó o recogió esta Vero de la Filmoteca de la UNAM son muy importantes porque principalmente Hoyo Funky y lo que viene siendo Abuso de Autoridad son documentales grabados en su momento, grabados muchas escenas infragantis y que demuestran que los chavos estaban ahí, ¿no? Que estábamos ahí, que estábamos presentes. Anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambio. ¿Eres un panchito? Aquí no pueden entrar los panchitos. Y tú no eres panchito. ¿Te gustaba vestir? ¿Era tu forma de sentir lo que tú querías ser? Eso era Nesa. Y la banda pues no tenía para comprarte ropa ni marcas. En esa época había una negación a nuestra pobreza. Eran los chavos que van al rock. Los que tienen varos se van a la disco. Tener una visión más lejos de lo que estabas destinado. La justicia cada día está más llegando. Al final, por eso está uno aquí. Pues, o sea, yo me rasuré, me hice un moicano. Que consumía el rock. Fue cuando cayeron los primeros 7 panchitos. Y bueno, puede checar la página de Facebook de Sin Tantos Panchos y ahí vamos a estar programando y publicando las próximas proyecciones, porque recuerden que pues no hay una exhibición comercial ni estará disponible en ninguna plataforma. Entonces, bueno, ahí estaremos publicando y también estaremos compartiendo fotos y archivos pues de los eventos que tendremos próximamente. Muchas gracias, Diana, por la entrevista, la invitación y bueno, ojalá todos puedan asistir a ver Sin Tantos Panchos. Le agradecemos muchísimo a Verónica de la Luz, ella es documentalista, maestra en cine documental por la UNAM y que nos haya compartido sobre su documental Sin Tantos Panchos. Chequen su página en Facebook para que puedan ver las siguientes exhibiciones de este documental y también pueden seguirnos a nosotros, El Cuarto Live, en las redes que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias, suscríbanse y nos vemos a la próxima. ¿Eres un panchito? Aquí no pueden entrar los panchitos. Y tú no eres panchito. ¿Te gustaba vestir? ¿Era tu forma de sentir lo que tú querías ser?